Dios te bendiga. Esto es Hogar 724. Hablamos de un hogar que es lo más importante para una familia. Me encuentro nuevamente hoy con mi amada esposa. Quisiera, Arely, preséntate nuevamente. Mi nombre nuevamente es Arelis y gracias por tenerme aquí. Así que hoy quisiéramos nuevamente queremos abrir nuestros corazones como matrimonio y quisiéramos poder expresarte de hablar algo sumamente importante. Creo que todo matrimonio pasa por diferentes tormentas. Ujú. Y hoy queremos hablar sobre de Job a Abraham, cómo Dios nos sostuvo en medio de una tormenta. Y quisiéramos hablar bien particular porque nosotros, puedes buscar en otro podcast que estuvimos hablando sobre nuestra experiencia como padres foster. Así que busca eso y si tienes ese llamado, búscalo para que puedas informarte. Y partiendo de ahí, que no podíamos tener hijos, ¿verdad? Que estuvimos años en esa búsqueda, eh, luego de que Dios vimos que hizo un milagro, ¿verdad? Hizo un milagro en sanidad en mi esposa. Dios la guardó, la sanó completamente y pudimos tener hijos. Y yo quisiera hoy hablar de esa experiencia, qué pasó, qué nos pasó como matrimonio luego de haber visto el milagro. Vimos un milagro, vimos a Dios obrar, cómo Dios te sanó, nos da a nuestra princesa, nuestra hija, y de ahí Una tormenta. una tormenta. Inesperadamente. Fue algo totalmente inesperado. Sí. Hemos pasado por varias tormentas. Ujú. Vamos a cumplir 20 años de casado y hemos pasado por varias tormentas, pero escogimos una de ellas para poder hablarte aquí de que todo matrimonio pasa por diferentes tormentas. Y hablando de Hogar 724, cada hogar va a pasar por diferentes tormentas, pero en medio de las tormentas, nuestro fundamento en Cristo nos ha mantenido firmes. Y lo que hablabas, tuvimos a nuestra hija después Ujú, de 7 años que no habíamos podido tener hijos. ujú, Tuvimos finalmente un milagrito. ujú, Y habíamos perdido 2 embarazos anteriormente, habíamos hecho mucho tratamiento, etcétera. Ningún tratamiento hizo que nosotros pudiéramos tener hijos. Y finalmente llegó nuestra princesa como un super milagro. ujú. Estábamos en nuestro mejor momento. Pero fueron 7 largos años. 7 largos Estábamos años. ahora en nuestro mejor momento porque Ujú, había llegado finalmente el milagro. Pero dentro de todo ese proceso, yo había crecido en la iglesia, había crecido en el evangelio. Y dentro de mí nadie sabía esto, ni tú mismo sabías. Yo guardaba en mi corazón que yo decía, bueno, Señor, yo te conozco, yo sé que tú existes y todo te conozco, pero yo te conozco por lo que he escuchado de ti. ujú, Pero mira qué atrevida, yo decía, mis ojos todavía como que no te han visto. Yo quiero conocerte, yo quiero saber quién tú eres. ujú, No por lo que me hayan enseñado y me hayan dicho, sino por por lo que yo he experimentado contigo. Y el Señor me permitió vivir en una super tormenta, ujú. pero en esa tormenta yo pude conocer quién realmente era Dios. Por eso hablaba de Job y Abraham, porque yo le decía, como Job, yo, bueno, Señor, acuérdate que como que de oídas te conozco, pero mis Ujú. ojos no te han visto. Vamos a contar también la parte de mi experiencia del Ajá, lado de la tormenta, cuando la pasamos, atravesamos la parte de Abraham, ajá, que era de entregar. ajá. Cuando le De permite, entrega tu milagro, entrega a tu entregar, Isaac. sí, entregar y dependencia. Ujú. Y ver a Dios y esperar en Dios y en ver un milagro y confiar en Dios. Cuento Y bien largo, corto. ajá, Entonces, cuando nace nuestra hija, después de 7 ujú, años de espera, tenemos ese milagro, ya ella iba a cumplir como un mes y yo comienzo a experimentar depresión postparto. ujú, Esto es un tema que cuando tú te quedas embarazada y todo esto, nadie te habla de esto, te ujú, hablan del baby shower, el otro, duerme, la alimentación, lo otro, pero nadie te habla de esta realidad. ujú. Y si había alguien que estaba bien ajena a temas en cuanto a la salud Estábamos. mental, era yo. Yo decía: La gente, eso de salud mental, eso no existe. La gente lo que necesita es a Dios, eso es changuería". Me decía, Ujú, yo decía: Eso no existe". ujú, Entonces, cuando me toca a mí pasar por un proceso de salud mental, pues yo estaba totalmente ajena a esto.
comienzo a experimentar lo que es una depresión postparto. Y en ese caso particular, lo que yo comienzo a sentir que nadie sabía que yo estaba experimentando esto, es que yo comienzo a pensar Ujú, que estoy soñando. Y eso ujú, tiene un nombre médico, es Depersonalization Disorder. ujú, Yo comienzo a experimentar eso. Y cada día cuando yo me levantaba físicamente, yo validaba, yo decía, bueno, estoy soñando, no estoy soñando, ujú, y he contado esta experiencia que hubo una ropa que me compraron ya después que yo había comenzado a pensar así, y todos los días nadie sabía, pero yo iba al closet cuando me levantaba, chequeaba a ver si la ropa estaba allí. Si la ropa estaba allí, pues quería decir que yo todavía estaba soñando, porque esa ropa me la habían comprado después ujú, que ya yo había comenzado a soñar. Y comienzo a pasar por ese proceso. El proceso duró casi un mes, ujú, donde pasaron muchísimas cosas, pero yo empiezo a experimentar, como Job, como toda mi vida me pasaba por el frente, pero realmente yo no tenía alcance a nada de eso, porque eso era un sueño. ujú, Nada de eso era realidad según lo que yo ujú, pensaba. Y yo que había pensado, bueno, de oídas te he oído, ahora mis ojos te ven. Y Job, si nosotros pensamos en su vida, Job perdió todo. ujú, Y luego de perderlo todo, y Dios se lo devolvió, él vio a un Dios real. Y yo estaba en un proceso donde yo veía toda mi vida pasarme por el frente, mi milagro finalmente había llegado, había estado en mi mejor momento, mas sin embargo nada de eso era real, nada de eso me pertenecía, porque para los efectos era un sueño. Y mientras yo estoy teniendo esa experiencia de perderlo todo, tú estás teniendo otra ujú, experiencia, la de entregarlo ujú. todo. En esa, ¿verdad? Todo lo que estás hablando conlleva muchas cosas que estuvieron pasando y Ujú, procesos que pasamos, en donde pues, nos dimos cuenta de que, wow, para mí también estaba pasando una situación muy difícil porque estoy hablando de que mi esposa se desconectó ujú, prácticamente, en donde tengo una hija, en donde es un milagro, en donde yo no sé cambiar a mi hija, es una niña, nadie me dijo cómo bañarla o cómo atenderla, cómo cuidarla, y veía que la situación iba, ¿verdad? ujú, Cada vez peor. Y no entendíamos todavía el proceso, no sabíamos todavía, no habíamos descubierto el proceso por lo que tú estabas pasando. Yo estaba pensando que, no sé, ¿qué le pasó a mi esposa? La perdí, ujú. perdí a mi esposa. ¿Qué está pensando mi esposa? Ni yo sabía. Ajá, Ahora podemos explicar lo que está sucediendo, porque ya claro. pasó, pero, yo dejo de comer, yo dejo de dormir, yo no Ujú, descansaba. Entonces, como yo pensaba que estaba soñando, yo comienzo a actuar de manera errática para ujú. confirmar que estoy Sí, soñando, porque, sí. por ejemplo, si yo hago algo que es errático y Ujú, estamos todos en nuestro sano juicio, me lo van a decir, ujú, pero la gente en amor como que no me decía, y era peor para mí, porque entonces ujú, yo seguía validando que realmente, pues, no era real, que ujú. yo estaba soñando. Entonces, Y Arely, hubo, ¿verdad? Que esto creció poco a poco, ¿verdad? Empezó a ujú, aumentar, empezó a ponerse más difícil, y a la vez teníamos que atender a nuestra hija, el trabajo, todo lo que estábamos haciendo, y hasta donde vimos que entonces tuvimos que intervenir, porque verdaderamente yo sentí que perdí a mi esposa. Yo sentí honestamente que no tenía esposa, que en ese momento ya quién era Arely, qué estaba pasando con Arely. Empecé entonces a buscar ayuda y ahí pasamos por un proceso de varios psicólogos, psiquiatras, en donde hospitales. hospitales, pero hubo un día una decisión que tuve que tomar sumamente fuerte porque la situación estaba muy, muy crítica, en donde tuve que tomar la decisión de buscar una ley que se llama la 480, si no me O equivoco. 408. Bueno, Ajá, la ley en Estados Unidos se conoce como un Baker Act. ajá, que era para poder intervenir contigo porque ya estabas entrando en Ya yo no una estaba cooperando, porque para los efectos todo esto que yo estaba viviendo era
producto de mi propia mente y Ujú, ya llega el momento donde yo no quiero cooperar nada más con este sueño. Esto se había ujú, convertido en una pesadilla. So, ya ahí yo no estoy cooperando con ujú. nada, yo no estoy como que siguiendo el flow de las cosas. No, no, Yo te estoy ya, desconectaste, se ya. desconectó. Y mucha gente que pasa por esto no salen nunca de eso. Ujú, No, de hecho, hasta terminan quitándose la vida claro. porque Ujú. no están reconociendo que sí, esa es su vida real. Que esa es una de las razones por cuales estamos haciendo esto, que puedan identificar, Ujú, aquellas que están embarazadas puedan identificar o prepararse, intervenir de ujú, antemano, y los esposos prepararse para poder cuidar a sus esposas de antemano, ujú. porque es un tema que no se habla mucho. No. Y me acuerdo que entonces tuve que ir, lo más difícil para mí en ese entonces fue tomar la decisión de pararme frente a un juez Ujú, y declarar que necesito que intervengan con mi esposa a través de esa ley y que la vayan a buscar a casa porque tenía que declararlo frente allí. Y yo estaba, antes de entrar, yo entré y salía, entré y salía, entré y salía. Y decía, Señor, ¿cómo es posible que yo pueda ahora mismo decir que qué va a pasar con mi esposa? ¿A dónde se la van a llevar? ¿Se la van a llevar para un centro psiquiátrico? En donde yo digo, allí la pueden maltratar o mi manera de pensar estaba, ¿qué le va a pasar a ella? ¿Qué va a pasar con mi nena? ¿Cómo la vamos a cuidar? La perdí. Y ese momento recuerdo que estaba solo, literalmente solo, en una esquina del departamento de la policía y lo único que sentí, honestamente, en mi corazón, no hubo una luz del cielo que bajó, descendió, pero sentí en mi corazón, descansa y entrega. Y fue la fuerza que me dio y bajo lágrimas, lo que me dio a mí, recordar, bueno, Dios, yo dependo de ti, yo quiero entregarte a ti y a mi esposa, no sé cuidar a mi hija, no sé cómo atenderla, necesito tu ayuda, pero necesito hacer esto. Y ahí fue que tuve el valor de hacerlo. Y voy a contar esto bien corto porque fue una verdadera tormenta ese día, porque cuando tomamos la decisión, ahí vienen los guardias, ujú. van los guardias a la casa, en donde va la ambulancia también, nos acompaña, y era para llevarte entonces a un lugar psiquiátrico. Y entonces, cuando llegamos a la casa, que el policía, o intentamos a las buenas hacerlo, hasta que tomamos que tomar la decisión de hacerlo forzosamente. Y para mí fue sumamente difícil ver todo ese proceso, decir que cuiden a mi niña aparte, y fue toda una locura. Nos transportamos de ahí, estábamos en el área de Arecibo y nos transportaron para Utuado, si no me equivoco. Sí, Y como unos 40 ajá, minutos. unos 40 minutos, para el que no conoce de Puerto Rico, unos 40 minutos de Arecibo a Utuado para poder llegar a un centro cuando la Ahí ambulancia. no me reciben, de ahí entonces tenemos que ir al área de San Juan, que es como una hora y No, pico más. pero este dato es sumamente importante porque estamos viendo cómo el enemigo también sigue añadiendo, añadiendo Ujú, en este momento. Y cuando digo tanto el que saber que Dios va a tener el control, pero en el medio de las circunstancias, el ujú. enemigo también puede seguir añadiendo cosas y tratar de desviarte de que de Para verdaderamente tú puedas destruirte en la confiar en tormenta. Dios. Bajamos entonces, fuimos a le dicen que no. Tienes Ujú, que irle entonces para San Juan. ujú. De cuando vamos de camino a San Juan, la ambulancia explota. Literalmente, si En me estás medio de la escuchando, en medio de autopista. la autopista explota el motor de la ambulancia, explotó. Tuvimos que desviarnos y esperar por otra ambulancia, sacaron a mi esposa de allí y de En ahí, medio de la en medio autopista. de la autopista, los carros, la ambulancia en fuego, y de ahí, yo decía, bueno, pero ¿qué es ¿Qué esto? Es más? una Es que locura. cuando uno está pasando en medio de una tormenta, Ujú, realmente el ataque va a ser para destrucción, claro. para una destrucción total. No importa la tormenta que tú estés pasando y que estés viviendo, en medio de que tú estés, reconoce que realmente sí van a haber armas y van a haber ataques para realmente destruirte totalmente, que tú no salgas de ahí. Y no estamos exagerando, esto pasó así como te lo estamos diciendo. Y de ahí mismo recuerdo que seguía, confía y persevera. Y eso, créanme que me daba fuerza a mí de confiar, Señor, yo confío en ti. Yo voy a confiar y voy a Ujú. descansar y voy a entregar a mi esposa, pero vamos a movernos a Y otra yo estoy ambulancia. en ese proceso, esposada, porque Esposada. fue en contra de mi Sí, voluntad. sí. Y ahí yo estaba tranquila, pero estoy Ujú. esposada. Y, Finalmente llegamos al hospital ujú, y este era mi peor momento y yo estaba completamente ajena en ujú, cuanto a lo que es la salud mental. Y todos los días, como expliqué, yo validaba que si cosas extrañas estaban pasando, pues quería decir que yo ujú. todavía seguía soñando.
O sea, que no había manera que me fueran a sacar de aquí. No había, Ujú, ya era muy profundo. Yo entonces estaba en una ambulancia, yo estaba esposada, nunca jamás en la vida había tenido yo algún encuentro con la policía, nunca había estado en un hospital yo, a ujú, menos que fuera a visitar a alguien, yo nunca había sido hospitalizada, nunca, nunca. O sea, todo eso era algo completamente nuevo para mí. ujú, Cuando yo llego ahí al hospital, estoy en el piso donde están los pacientes que más ayuda necesitan porque yo llegué en contra de mi voluntad. O sea, que yo iba a hacer mi ejercicio de validar ujú, diario y jamás iba a salir de ahí, porque ujú, todo lo que estaba viviendo era algo completamente ajeno a mí. Pero sucede que en medio de esa tormenta, esa primera noche que yo llego al hospital, no habían dado ningún medicamento, no habían dado nada, me quitan todo, todo, todo. ujú. Yo recuerdo que lo último que yo tenía en mis manos era el celular, lo entregué como diciendo, bueno, aquí entrego toda comunicación. Quiero que cuentes, antes de que yo cuente esa experiencia, que Ujú, tú ujú, sentiste en ujú, cuanto a entregar ese día cuando me dejaste allí, y ujú. porque yo, ya yo como que me adelanté un poquito de que me quitaron todo, pero tú me tuviste que dejar Yo allí. la tuve que dejar después que explotó la ambulancia, nos transportamos para San Juan, ahí entonces nos bajan rápidamente, cuando abren todo, pues, entró mi esposa, Ujú. entró y ya no me dijeron nada, me dijo: Cerraron la "Quédate ahí unos puerta. segundos, te vamos a dar todo ¿verdad? Lo que es la ropa de ella o las cosas de ella". Y al rato salen para afuera y me entregan todo lo de ella. Yo dije: "Oye, ¿qué Una pasó con ella?". bolsita con Y un a celular y el y en ese anillo. momento fue un momento en donde yo tuve que depender de Dios, Ujú. verdaderamente aprender. Lo digo ahora con la fuerza, pero en ese momento era depender, decir: "Señor, tengo a mi hija, que era un milagro que tú hiciste por nosotros. Ahora yo no sé cómo cuidarla, no sé cómo vamos a perseverar en esto. Tengo a mi esposa que ahora mismo yo no sé lo que me dicen a mí, okey, Pedro, deja a su esposa aquí, le entregamos todo, le vamos a llamar En 2 dentro de semanas. 3, de 2 a 3 o 4 semanas para ver el proceso de ella y cómo vamos a seguir interviniendo". Ahí ¿Y se me cómo va a ser su desplomó. vida de ahora en adelante? De Así. Se me desplomó el mundo en sentido de que dije: "Bueno, Señor, todo lo perdí". En ese momento, en mi familia, el milagro, mi esposa, mi matrimonio. Por eso tú describes tu experiencia como la de Abraham, porque Ajá, estabas en tu mejor momento, tenías a tu milagro que tanto habías esperado, teníamos la bebé, s estábamos con que, ay, finalmente, después ajá, de tantos años esperar el milagro, habíamos perdido ujú. embarazo, pero el momento llegó y aquí te encuentras en que, okey, ahora, perfecto, entrégalo todo. Y definitivamente en ese momento tuve que entregarlo todo y decir: "Señor, vuelvo de nuevo". Fueron 3 ocasiones que me acuerdo claramente en donde de verdad aprendí a decir: "Bueno, Señor, dependo de ti. Te pido por favor que intervengas". Ujú, Y donde ver a Dios, en donde lo pude ver para poder descansar, porque ujú, no tenía el control. Y ujú, algo que pasa cuando estamos dentro de la tormenta es que lo que está pasando ujú. alrededor nos va a llamar la atención, nos va a llamar y nos va a distraer, obviamente, porque es difícil, pero vuelve Dios a decir: "Yo soy tu padre, yo soy tu protector, yo soy quien estoy contigo". Son esos momentos en donde tú entiendes que Dios va a estar contigo para fortalecerte. Y Ujú. ahí verdaderamente tuve la fuerza, después de llorar, después de entregar, me fui a mi casa y de ahí me desconecté. Y Ne- entonces, pues, yo estoy en el hospital, entro, lo único que me quedaba era el teléfono, lo tuve que entregar, Ujú, y recuerdo que me quedé con mi anillo puesto. ujú, Y ellos me dicen: "¿Y ese anillo se quita?". Y yo le dije: "Sí, sí se quita". Entonces me lo quité y lo entregué también. Para mí el entregar mi anillo no era entregar un anillo ya, yo estaba entregando, primero entregué comunicación, ya no tenía a mi familia ahí, el entregar mi anillo era como que, bueno, estoy entregando el símbolo de lo único que me queda como de una conexión a mi familia, a mi ujú, esposo. Ahora estoy solita aquí. ujú. Voy a la habitación, yo no había dormido, yo no había comido en mucho tiempo. Casi eran Este, 2 meses que estabas sin dormir. fue una Ujú, situación bien difícil y yo tenía un estado de ansiedad ujú, bien fuerte, y estando ahí en esa noche, obviamente ahora ni me iba a quedar dormida, imagínate donde yo estaba, las cosas que estaba escuchando eran terribles en ese piso, y yo estaba sola, sola, sola en una habitación. Pero en medio de eso, en medio de la tormenta, lo que yo había oído de Dios se empezó a hacer real en mi vida, ujú, porque yo había escuchado de Dios
Yo comencé a todo lo que yo había oído. Mira, no había versículo alguno, no había canción alguna, porque el Señor y yo como que tenemos esta relación en canción. Y comienzo a declarar en mi corazón y mi mente la palabra de Dios, de que Él va a estar conmigo, de que Él no me va a abandonar. Yo comienzo a todo eso que yo había escuchado de Dios, a hacerlo real en mi corazón. Me Y, cuentas lo de la canción. y canciones, comencé a recordar canciones, una de ellas fue Paz en la tormenta, otra era una canción que había aprendido en esos meses, que hablaba sobre la sanidad, sobre que yo iba a vivir, sobre que no iba a morir y de que Él iba a estar conmigo. Y entonces yo comienzo a cantar eso y yo comienzo a declarar eso en mi mente y todo, hasta que por milagro del Señor, que no había pasado en mucho tiempo, yo me quedé dormida. Ujú, Yo me quedé dormida ahí. Yo estaba esperando ya lo peor, porque yo estaba en un estado donde no era un sueño, esto era una pesadilla completamente y claro. donde lo peor iba a pasar. Ujú, Y ahí yo me quedo dormida. ¿Qué pasa? Cuando yo desperté bien temprano, abro mis ojos y comienza mi proceso de validación de que estoy haciendo el Señor. Me recuerdo que miro mi muñeca y veo que tengo en mi mano como la pulsera del hospital, dice mi nombre, reconozco mi información y veo que dice behavioral, como de ujú, comportamiento que estoy. Y yo digo, ¿dónde estoy? Dentro de mí. Miro alrededor, miro la habitación, una habitación sumamente vacía, allí no había nada. Y yo digo, yo no estoy soñando así de la nada. ujú, Es más, yo nunca estuve soñando. Yo desperté esa mañana sana completamente de lo mm, que yo estaba viviendo. Mi salud mental fue totalmente restaurada en esa noche, mm, cuando yo comencé a declarar la palabra de Dios sobre mi vida, lo que yo había oído, comencé a conocerlo. ujú, Y yo en esa mañana yo le dije, Señor, ¿por qué yo pasé por esto? Y rápidamente vino a mi corazón que yo tenía que conocer quién tú eras, no por lo que yo había oído y lo que habían enseñado, sino porque yo te vi. Y entonces en Job 42:5, que es eso que he mencionado, mira cómo lo dice. Dice, eh, hasta ahora solo había oído de ti, ujú, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y yo entendí ahí que yo había visto al Señor con mis propios ojos. Y yo describo esta experiencia como en medio de la tormenta, en mi momento más oscuro, en mi momento más difícil, en el momento donde ya yo no tenía a nadie, estábamos Dios y yo ujú, en medio de la tormenta. Y yo describo que si, por ejemplo, tú te vas a caer aquí ahora mismo, te vas a agarrar de lo más alto, pues me voy a caer de este sillón, me agarro de aquí, me agarro de allá, de lo más alto que encuentre, tú te agarras. ujú, Y en ese momento mi vida estaba desplomándose, mi vida iba por un risco, mi vida iba al fondo, al pozo. Y en mi momento más oscuro, donde más yo me vi caer, donde ya yo estaba tocando fondo, lo único que pude hacer fue levantar mi mano y agarrarme de lo más wao, alto que había. Y ese era Dios, el ujú, único que estaba ahí conmigo. Y me agarré de Él y Él me sacó de ese pozo de la desesperación, me sacó de esa tormenta, me abrazó y pude verlo y pude experimentarlo ahí en medio de la tormenta y me sanó. Y amén. mi sanidad fue un milagro. Ujú. Recuerdo que luego, al otro día Me llamaste al otro yo día, llamé, yo y él ni esperaba llamada mía. claro, Yo llamé, yo puedo ajá, hablar con mi esposo. Y yo le dije, tranquilo, yo estoy bien, ya yo sé todo lo que pasó, yo estoy aquí en un retiro. Recuerdo que fue lo que te dije. Estoy aquí en un retiro, está todo bien, Dios me sanó, ten paz. Y él no sabía ni con quién estaba hablando. Las personas allí decían, pero ¿y quién es esta que vino esposada, que vino con la policía, que vino en una ambulancia? Que ella no es la persona que entró aquí. ajá, Algo pasó y ellos sí dijeron, esto es un milagro, porque gente que estaba en la condición que ella estaba, ujú, nunca salen de ahí, ujú, nunca salen de ahí. Y Dios me sacó de ahí porque Él me sanó. Y claro, ahí yo pude ver a Dios con mis propios ojos. En medio de la tormenta, Él nos abraza. En medio de la tormenta, en nuestro momento más oscuro, si nosotros levantamos nuestra mano a Él y decimos, Señor, me agarro de ti, eres el punto más alto, tú eres lo más alto que yo puedo alcanzar, Él realmente nos va a levantar. Y tú tuviste la experiencia de entregarlo todo y el Señor te lo devolvió todo, porque después de esa experiencia, ujú, el Señor me sanó.
Eso de no tener hijos, que en otro episodio lo compartimos, que yo ni mi periodo mensual tenía, no había probabilidad alguna, así que yo Ujú, fuera a tener hijos, y ujú. Dios me sanó. eh, pude tener ese primer bebé, y luego de toda esa tormenta, no solo Dios nos restauró, pero tuvimos otro bebé, y nuestro hijo le llamamos el sello de la sanidad de Dios Amén. sobre nuestra vida, porque no Sí. solo Dios restauró todo, yo Ujú, regresé a trabajar, ujú. yo regresé a ser una persona completamente funcional. Todo lo que había pasado fue en un instante, fue la mano de Dios, no fue algo poco a poco, con terapia ni con medicamentos. No, fue al instante. Dios me sanó, de que me sanó, de que me sanó. Y el sello de esa sanidad fue que nuestro hijo llegó rapidito. A los 2 meses de esa experiencia yo estaba embarazada. Por eso nuestros hijos se llevan 11 meses nada más. Y luego de eso, mi cuerpo ha sido un cuerpo completamente sano. Completamente sano. Ujú, Mi salud mental completamente sana. Gente que nos conoce, quizás ahora viendo este episodio se van a enterar de esta historia. Ni ujú, idea tienen ujú, de que nosotros pasamos por esta tormenta. Pero, ¿por qué queremos traer esto? ujú. Porque en una casa realmente es el hogar lo que importa, y un hogar en la base, en el fundamento firme de Amén. Dios, puede pasar cualquier tormenta que venga a derrotar tu casa, a destruirte, cualquier arma que se esté levantando Ujú, para, para destrucción de tu hogar. Dios puede levantarte de ahí. Si nosotros levantamos nuestra mano a Él, nos ujú. agarramos de Él nos va a proveer lo que necesitamos. Él va a traer sanidad, Amén. Él va a traer restauración, porque ese es el Definitivamente. Dios que yo había escuchado de Él, Ujú. pero ahora sí te puedo decir que mis ojos lo han visto. Y puede que en medio de esta tormenta que tú hayas estado viviendo, sea tu momento donde tú puedas ver a Dios y Él se va a hacer real en tu vida. Definitivamente, si estás pasando ahora mismo, familia, persona, matrimonio, hijo, joven que nos estés viendo, si estás pasando por cualquier tormenta, no estás solo. Dios está contigo, Dios está dispuesto a restaurarte. Algo que aprendimos en medio de la tormenta fue a conocer a Dios, a ver que Dios podía obrar y que Dios hace milagros. Y número dos, depender de Él completamente. Depender de Él, de que Él va a obrar. Depender de Él, que Él nos va a dirigir. Depender de Él, que Él nos va a cuidar y nos va a proteger. Yo creo que si estás pasando por una tormenta, esperamos que esto sea de gran testimonio para ti, para tu familia, para tu matrimonio. Como hablamos de un principio, todo matrimonio pasa por diferentes tormentas, toda familia pasa por diferentes tormentas. Toda No, persona. toda persona que no esté viendo, toda persona. Así que lo más importante es cuál es el fundamento por donde estás, en donde estás dejando poner tu casa, tu hogar, tu familia, tu vida. ¿Cuál es el fundamento? ¿En dónde está tu fundamento de tu vida en esta hora? Esa es la pregunta porque eso es lo que te va a sostener a ti en medio de cualquier tormenta. Nosotros como familia, como matrimonio, verdaderamente que vimos a Dios obrar en medio de una tormenta. Busca todo lo que hemos hablado en este episodio para que puedas darte cuenta que atravesamos por esa tormenta y que ahora podemos hablarte porque vemos desde acá lo que Dios hizo. Pero en el medio, Dios nos enseñó, confía, permanece. Así que si estás en medio de una tormenta, confía en Dios, permanece, continúa hacia adelante, continúa creyendo en Dios, en que Dios va a obrar y que Dios está contigo. Así que, Arely, verdaderamente me gozo en poder hacer esto contigo. Sé que estamos los dos saliendo de nuestra zona de confort. Específicamente yo. Estamos aquí, verdaderamente queremos provocar que en cada casa se desarrolle un hogar saludable. Ese es nuestro mayor deseo, no tan solo yo como agente de bienes raíces, proveer el que puedan comprar o vender una casa, que para ahí o para eso también estamos y podemos ayudarle. Pero más que eso, ¿qué va a pasar dentro de esa casa y de ese hogar? Así que levanta tu casa, levanta tu familia sobre un fundamento que se llama Jesucristo. Y en medio de cualquier tormenta, Dios va a bendecirte, te va a guiar y te va a dirigir. Arely, un último mensaje que nos puedas dar para despedirnos. Él es nuestra paz en medio de la tormenta, y ahí es donde está nuestro fundamento firme. Amén. Así que esto es Hogar 724. Un hogar es el lugar más importante para una familia.
¿Dónde estás poniendo tu fundamento? Ponlo en Cristo Jesús y Él va a ser de bendición para tu vida, para tu casa y para tu familia. Dios les bendiga.